Concluye este 2015 y el debate político sobre diversos temas ha sido intenso. Enmiendas constitucionales, como lo vimos, la situación económica del país, hasta el anuncio de precandidaturas presidenciales por parte de distintas agrupaciones políticas han captado la atención de muchos. ¿Qué nos deja este año, más aún cuando el venidero será crucial de cara a las elecciones del 2017? Lo analizamos en nuestra primera entrevista. Jorge Mora Varela, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, escritor, analista en temas políticos e internacionales. Doctor, bienvenido a la Televisión Legislativa. Es un gusto que nos acompañe en este último programa de la Televisión Legislativa de este año. Gracias por la invitación. Buenas tardes. En la presentación de esta entrevista analizábamos o abordábamos al menos varios temas que decíamos han captado la atención a lo largo de estos meses en este 2015. Hacer un primer balance general respecto del tratamiento político que se ha dado a estos tópicos. Habría que pensar en una variable que no estaba prevista. La situación económica del país cambió dramáticamente. La apreciación del dólar respecto a las otras monedas y la baja en el precio del petróleo hizo que la situación del Ecuador cambie radicalmente. El Ecuador de enero de 2015 no es el mismo de diciembre de 2015 y eso hace que habría que repensar el hecho político. No son las mismas variables, no son las mismas circunstancias, no son los mismos actores. Creo que la situación económica ha hecho que el gobierno tenga una especie de desgaste y habría que repensar las estrategias siguientes pertinentes para el año 2016. Me parece que hay que hacer un ejercicio de reflexión e inteligencia con variables que no podemos controlar. Creo que ese es un escenario del cual deberemos tener mucho presente. A propósito de este desgaste que usted ha señalado y que sin duda ha tenido que ver de alguna manera con los aspectos económicos, muchos han dicho también que, por ejemplo, el trámite de las enmiendas a la Constitución han desgastado aún más al gobierno. Es que era más fácil en un Ecuador que tenga una economía boyante tratar, por ejemplo, la ley más difícil que es la reelección indefinida. ¿Qué pasa cuando ya no hay recursos y se plantea la reelección indefinida? Ya comienzan, por ejemplo, a darse plazos al pago de contratistas, por ejemplo. Ya comienzan a darse ciertos elementos de disconformidad social. Creo que este elemento, yo había escrito en algún momento que me parece que cuando cambia la situación económica del Ecuador, me parece que fue un error de la Asamblea Nacional trabajar las enmiendas en esa circunstancia. Creo que no era el momento político más adecuado. Pero al respecto se ha manifestado, doctor, que esta iniciativa ha contado con el respaldo de la ciudadanía. Se mencionaba desde un sector la necesidad de una consulta popular, no fue la vía que determinó la Corte Constitucional para el respecto, lo fueron las enmiendas a la Constitución a través del trámite aquí en la Asamblea Nacional y se ha hablado de un respaldo. Sí, ciertamente hay fuerzas que lo apoyan, diga usted, aquellas personas que están en el gobierno. Sin embargo, me parece que hubiese sido más saludable, un poco más prudente, si es que hubiese habido una, digamos, un llamado a consulta popular. No se hizo. Entonces, creo que hay que cargar con cierto peso y con cierto costo político. Va a ser evidente. No es que yo lo desee, es que el pueblo así lo está manifestando. En una situación económica difícil, cuando los recursos se van acortando, cuando la posibilidad del empleo juvenil va a verse disminuido, es una variable real que va a tener un costo político y uno de los elementos que va a no abogar a favor realmente es este asunto de las enmiendas constitucionales. Yo creo que, si bien es cierto, la intencionalidad es mantener una democracia estable, sin embargo, son variables externas que van a hacer que el camino sea un poco más difícil. Creo que el gobierno tiene la obligación de repensar el modelo, intentando buscar una mayor generación de ingresos y poder controlar los egresos, aunque la obra social no puede detenerse. Pero doctor, ¿no se podría entender también que el trámite de esta iniciativa más bien sirvió, como se ha dicho desde el propio oficialismo, como una plataforma política, en este caso para los sectores que se han opuesto radicalmente a este tema y a otros tantos, para un poco evidenciarse de cara a lo que serían ya las elecciones del 2017? Por supuesto que aquí hay, todo el mundo en el ámbito de la política juega algún tipo de rol. El gobierno intenta mantenerse con su modelo y me parece que ese es su derecho democrático. También la oposición lo ha hecho, sería anormal que no se manifiesten. Yo creo que fue un magnífico escenario para medir, para visibilizar los nuevos actores o los viejos actores. En todo caso, hemos visto algunas figuras que ya tienen algún largo recorrido en la política ecuatoriana.
Creo que es normal, la democracia sí lo exige, el movimiento democrático, el hecho democrático exige que cada cierto tiempo repensemos en quiénes serán nuestros líderes, que tienen que navegar en variables que de momento son cambiantes. Creo que la situación del Ecuador no depende exclusivamente del país, hay otras condiciones que son de ingresos, por ejemplo. Nosotros, al no haber podido salir de la petróleo-dependencia, cuando intentamos cambiar el modelo de matriz productiva y aún tiene, digamos, resultados bastante tibios, hace que durante algunos años aún seamos bastante vulnerables y estemos a las expensas del, digamos, juego internacional, del cual somos apenas, diría, unas víctimas colaterales. Doctor, usted ha manifestado la necesidad de repensar quiénes podrían ser nuevos líderes de este país. Y a propósito de aquello, en las enmiendas a la Constitución se planteó una disposición transitoria a fin de que quienes actualmente están 2 periodos en funciones, tanto asambleístas cuanto el propio presidente de la República, no puedan postular para el próximo proceso electoral. Eso permitiría entonces que nuevos candidatos, nuevos cuadros en este caso, puedan figurar ya para el 2017. Que deban figurar. Es el hecho democrático, la vida es así, la vida es cambiante. El Ecuador es un buen escenario para que los jóvenes tengan un elemento de participación activa. Recordemos, el mismo presidente Correa o el mismo alcalde de la ciudad de Quito son jóvenes que llegaron de una manera, yo diría, intempestiva al gobierno, a los gobiernos tanto del país como de la capital. Y eso nos da una muestra de que el Ecuador es un espacio donde los jóvenes sí tienen oportunidades de participación y deben hacerlo, para no depender de aquellas viejas figuras desgastadas, cansadas, yo diría sin credibilidad popular. Nuestro país es un pueblo que tiene ciertas características. Se lo ha catalogado a veces como un pueblo novelero, lo que significa que es un pueblo abierto a nuevas caras, y creo que eso, tomándolo desde un buen punto de vista, sería una gran oportunidad para seguir construyendo un país. Recordemos que el tiempo no se detiene ante nada y ante nadie. Las figuras se gastan, se cansan, yo diría se saturan o pueden saturar también. Es normal, absolutamente normal. Ajá. Absolutamente normal. Sería absurdo pensar que nosotros vamos a depender de una sola figura toda la vida. Así es. Eso no es saludable para ninguna democracia. Creo que este es el mejor escenario, la Asamblea Nacional, donde deben irse cuajando algunos líderes que con su juventud, con su impulso y con una forma nueva de entender el siglo XXI, creo que podrán llevar adelante mejores días para el Ecuador. Usted, como analista, en este caso político, ha de pronto delineado cuáles podrían ser estos nuevos cuadros. Sí, mire, del mismo gobierno tiene la obligación de lanzarlos. La misma presidenta de la Asamblea Nacional creo que es una persona que tiene el carisma, la cultura y creo que ya la experiencia para poder presentarse para dirigir al país. También tenemos dentro de los asambleístas unos personajes jóvenes bastante valiosos. La oposición también tiene cuadros, por supuesto. Creo que en la oposición todavía tienen que tamizarse algunos elementos. Aquellas personas que hoy, por ejemplo, el alcalde de Quito está realizando un trabajo por la ciudad y creo que ese peso podría ser una especie de obstáculo para que él pueda acceder. De momento, habría que repensarlo, pero creo que hablemos de personajes de menores a 40 años ligados al gobierno, no tienen una gran oportunidad. Doctor, brevemente analizar, se ha anunciado un posible envío de un nuevo paquete de enmiendas a la Constitución. Dada la coyuntura, dado el escenario actual, ¿cuán viable sería que se tramite una nueva propuesta de modificación a la Carta Política? Permítame ser recurrente en el razonamiento. Ajá. La baja de los precios del petróleo, la apreciación del dólar, hace que las posibilidades de generar empleo en el Ecuador o de cumplir la gran obra que está haciendo el gobierno se vea limitada. También deberíamos repensar y llamarnos a la reflexión de una manera bastante profunda el resultado electoral de Argentina, por ejemplo, la llegada de Macri al poder. Y mire que en pocos días ha comenzado a desmantelar aquellas políticas, por ejemplo, de control económico respecto al peso argentino, o el mismo resultado electoral en Venezuela. Creo que esos espejos deben hacer pensar al gobierno nacional que debe asumir una pausa política para que pueda, yo diría, dar el espacio de tiempo necesario para recomponer los ingresos, por ejemplo, y los egresos para tener un mejor ambiente. Créame que inclusive los matrimonios, cuando falta el dinero, los problemas llegan de manera súbita. Creo que es mejor
esperar un tiempo prudencial hasta que la situación económica dé visos de mejoría. De acuerdo a toda esta lectura, doctor, ¿qué expectativas tendríamos entonces ya para el 2016? Los retos del gobierno actual, toda vez que se ha manifestado que el próximo año también será complicado, al igual como lo fue este 2015. Creo que hay algunos pasos que se han dado y son correctos. El invitar a la inversión extranjera es fundamental, pero también abrirse al mercado internacional. Creo que hay que trabajar sobre todo en hacer que el acuerdo comercial con la Unión Europea marche, y para eso, al quitar las enmiendas, me parece que es una medida bastante buena, bastante sabia. Sin embargo, no solo eso. También, por ejemplo, deberíamos intentar establecer nexos con el área, por ejemplo, Asia-Pacífico, que me parece que ofrece una gran oportunidad. Creo que volver los ojos en condiciones de igualdad hacia los Estados Unidos también sería saludable. Creo que el primer reto, la primera obligación del gobierno nacional es encontrar nuevas fuentes de recursos que no sean ni de endeudamiento ni tampoco de impuestos. Por lo tanto, le queda abrirse al mundo internacional, que es una fuente sana, saludable y que todo el mundo lo está haciendo, salvo el Ecuador, que por sus orientaciones ideológicas se ha limitado un tanto, pero creo que es el momento de romper ciertas ataduras para ir con un poco más de confianza al mundo. Ahora bien, doctor, aprovechando su presencia, no podemos abstraernos sin duda al ámbito legislativo. Veíamos al inicio de este programa el balance que se hace del tratamiento de las leyes que fueron aprobadas a lo largo de este 2015. ¿Qué lectura tenemos de aquello también? Me parece que es un trabajo bastante positivo, bastante saludable para el país. La aprobación de todo el paquete de leyes apunta a estas condiciones de igualdad. Creo que la impronta que tiene el gobierno nacional de la Revolución Ciudadana de ser un gobierno que atienda a los pobres, la legislatura está cumpliendo con ese deber moral de incluir a las personas que no han sido incluidas. Creo que es una tarea que debe ser inclaudicable. Garantizar derechos se ha manifestado. Por supuesto, garantizar derechos, inclusión, participación ciudadana, que es fundamental. El país, el Ecuador, independientemente de quién gobierne, tiene como obligación moral involucrar a todos sus ciudadanos. No es posible entender un país donde haya personas de primera, de segunda o de tercera clase. Me parece que la Asamblea Nacional está cumpliendo con su tarea de manera, yo diría, adecuada. Sin embargo, mi preocupación estriba en los ingresos. Cuando faltan los ingresos, cualquier tipo de política se vuelve inaplicable. Creo que es fundamental entender que las políticas deben estar sumamente yo diría, garantizadas en su ejecutividad con los recursos necesarios. Creo que es una tarea de todos los ecuatorianos y especialmente del Ejecutivo encontrar unas formas saludables de buscar ingresos, porque solo así podrían. ¿A través de qué mecanismos, doctor? La inserción internacional, como le hemos venido diciendo, la inserción internacional, buscar acuerdos, buscar participar en nuevos mercados, ya sea para exportar, para importar o para participar en procesos de producción. Me parece que es una buena alternativa. Volver los ojos a la misma región. Creo que establecer contactos con Colombia, con el mismo Perú, en acuerdos un poco más profundos, no solamente aquellos acuerdos que de alguna manera se fueron estancando en el tiempo. Creo que hay que ser más agresivos. Se ha buscado nuevos escenarios de ingresos, sin embargo, han tenido escasa respuesta. La inversión extranjera creo que amerita, por ejemplo, una evaluación profunda respecto a qué exigencias tiene el Ecuador respecto a los inversores internacionales, porque hemos visto, han venido al Ecuador, sin embargo, se han retirado sin firmar acuerdos. Me parece que los resultados al 30 de diciembre del año 2015 aún son escasos y pobres. Creo que la deficiencia está dentro. El marco legal ecuatoriano tiene que abrirse, flexibilizarse. Yo no le digo renunciar a la soberanía ni tampoco a los derechos, sino que creo que ser un poco más inteligente, establecer procesos de negociación un poco más amistosos, más atractivos y más agradables. Muchos han calificado las políticas de muy nacionalistas. En cierta manera, cuando hay dinero es posible, y cuando escasea, creo que hay que ser un poco más inteligentes. No podemos ser tan dogmáticos cuando los recursos escasean. Y eso no significa traicionar a la patria. Lo que significa es ser inteligente en insertarle de manera más adecuada y correcta. Y deberemos entonces estar atentos a las políticas que se adopten a futuro. Me parece que esa es la solución más importante. Cómo no. Muchísimas gracias. La presencia del doctor Jorge Mora, él es analista político, quien nos ha acompañado en este espacio de entrevistas haciendo un análisis, precisamente un balance de lo ocurrido a lo largo de este año, tanto en cuanto a la coyuntura política nacional y también en el ámbito legislativo.